Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy quería mostraros la subida al Pico de las Nieves, el punto más alto de Gran Canaria con el Hyundai Kona, ¿vale? Es una prueba que no oficialmente hicimos con el Leaf, oficialmente hicimos con el Ioniq y ahora hago con el Kona para en igualdad de condiciones poder compararlos en ese aspecto, ¿vale? Para empezar reseteamos medias como siempre, ¿vale? Vemos un consumo de 10.1 de ir por suave, por ciudad, y, bueno, por ciudad no, por autovía más bien, ¿vale? Por la avenida marítima. Salimos con un 57% de batería, tener en cuenta a la hora de hacer los cálculos arriba. Y bueno, nos dirigimos a subir. Estas vías, como la que podéis ver de la avenida marítima, son las vías en las que cuando coges inercia y dejas que el coche vaya tranquilamente, sí consigue datos muy interesantes de 10.1 como pudisteis ver. Y es donde mejor se desenvuelve el Kona, ¿vale? En ciudad, acelerar y frenar con esos 1800 kilos consumen bastante más. Estamos hablando de que en ciudad pues podemos rondar los 12-14 kilovatios hora a los 100 kilómetros y más 14 que 12 realmente por el tema peso sobre todo, ¿vale? De cara por ejemplo a ir por autopista ya vimos que 14.7 es a la velocidad máxima desde Los Alisios en la prueba anterior hasta el otro lado de la isla y volver. Es un consumo bastante bueno realmente para las velocidades que manejamos, pero sí que es un consumo un poquilín como el que usa el coche en ciudad, ¿vale? O sea, no es un consumo muy excesivamente bueno, ¿vale? Me refiero, comparado con lo que puede llegar a sacar el coche, ¿vale? En cuestión con la competencia sí es bastante bueno, ¿vale? Hablando de la subida, pues el coche, como comentaba, pesa 1800 kilos, hay que tenerlo en cuenta a la hora de si nos metemos en algún caminito de tierra o lo que sea, de que si es muy pendiente, pues es un tracción delantera y son 1800 kilos, hay que tenerlo en cuenta. Pero no peca del que el peso esté atrás como en el Ioniq, que es algo que sí que en alguna subida nos puede, sobre todo si no es una subida recta, sino un poquito girada, sí que nos puede hacer que derrapen las ruedas y no coja tracción. Hablo del caso del Ioniq. Vale, en este caso no tenemos el problema, aunque como siempre lo comparo con mi Leaf y mi Leaf hace milagros a la hora de subir en cuestas. No sé cómo, si el control de tracción, también el poco peso, o sobre todo que el peso lo tiene delante, no sé exactamente, o una conjunción de todo. El Leaf sube maravillosamente todo. Por ahora no he visto ninguna cuesta que no la haya subido y lo he metido por sitios que no metería, por ejemplo, ni este coche porque tampoco era mío, lógicamente. Bueno, subimos para el Pico de las Nieves, como podéis ver, y vamos a ver el consumo arriba. Recordemos con el Ioniq que el consumo total era de 28.4 y con el Leaf rondaban los 29, algo, no recuerdo bien, casi 30, pero bueno, 28.9 o... prácticamente pongamos la toma del Ioniq, que es la que realmente vamos a comparar con esta, ¿vale? 28.4 frente a lo que haga ahora el Kona. Comentar en la bajada, recordar que el Ioniq hizo 10.2, si no recuerdo mal, y el Ioniq también ahora, perdón, el Kona, ahora veremos cuánto hace cuando también baje, ¿vale? Estamos ya cerca de llegar para que veamos la media. Y bueno, comentar como también decía antes del tema, aparte del tema de peso del coche, a la hora de subir tiene potencia de sobra, el coche se comporta estupendamente, pese a todo lo que he comentado, el coche es una maravilla realmente, o sea, para mucha gente es un compacto, es lo único que hay que tener en cuenta, pero como coche es de lo mejor eléctrico que hay ahora mismo, eso sin dudarlo. Bueno, vamos a ver el consumo, que ya estamos aquí arriba. Y es de 31 kilovatios hora a los 100 kilómetros, ¿vale? La batería es de 64, así que estamos hablando de que podría ser 200 kilómetros en subida, para que os hagáis una idea, solo en subida. O sea, si hemos subido a 2000 metros, estaremos hablando de subir a 6000 metros de altitud con una batería sin ningún problema en unos 200 kilómetros, ¿vale? Llegamos con un 35% de batería, hemos gastado un 22% de batería en la subida. Igualmente ahora queda bajada y el Kona ahí va a sacar un poco de pecho, aparte del peso, ahora es una ventaja cuando bajemos, sobre todo por el tema de la regeneración. Recordemos que son 150 kilovatios posibles de regeneración que vamos a tener ahora disponibles en la bajada. Sí que comentar que con la regeneración de un Ioniq 88 kilovatios es más que de sobra. Recordemos por ejemplo que en mi Leaf son 30, sí que en ciertos momentos hay que tocar el freno. En un Ioniq sí que no, por eso digo que a partir del Ioniq no hay ningún problema. Y en el Kona es que hasta en una cuesta abajo podríamos llegar a detener el coche sin ningún problema con la regeneración tan potente que tiene. En alguna frenada de emergencia incluso que he tenido durante la semana que hacer con el coche, he llegado a ver los 147, 148 kilovatios de potencia de frenada del motor regenerativo del coche, para que veáis hasta qué punto es capaz de llegar. O sea, no considero que haga falta, pero oye, está ahí y está muy bien. Igual que los 150 kilovatios para acelerar, a mucha gente le gustará y a mí sinceramente me sobra, ¿vale?
Como podéis ver, la bajada, como decía anteriormente, en alguna luz o lo que sea, si veis la imagen un poquito rara, pues disculpad, que es que la lente no me dio tiempo a limpiarla. De tanto manipular la cámara, pues se quedaron ahí huellas y demás, y es lo que hay. Como decía, en la bajada, sin tocar el freno en ningún momento, la regeneración media, pues 20-30 kilovatios, para que os hagáis una idea. En un Leaf ronda más o menos igual, lo único que muchas veces hay que tomar pastillas en alguna curva, y en este caso pues ni pastillas ni nada. Es más, en algún momento la leva a máxima regeneración, pero como hay muchos giros de volante, estar cambiando de levas durante una curva a veces es un poco complicado, tanto en el Ioniq como en el Kona, porque tiene las levas en el volante, así que a veces es un poquito complicado. Y con un solo pedal puedes ajustar la regeneración, también es una forma cómoda y se puede realizar en este coche. ¿Vale? Esto ya estamos cerca de terminar la bajada, ya esto es por Telde ya llegando, y después cogeríamos la autovía para normalizar un poquito el consumo. Recordemos como decía antes, los 10.2 kWh a los 100 km que tuvo el Ioniq, y veremos cómo se comporta. Extrapolado un poquito al Leaf, aunque en el Leaf no se puede hacer la prueba, ya que hasta que no gastas lo que has regenerado no se acumula en la media del coche, así que no es tan fiable a la hora de sacar la media de esos trayectos. Pero estamos hablando de que pues estaría entre 10,6, 10,5 como dato bueno, ¿vale? Un poquito más que el Ioniq, lógicamente. Como decía, el Ioniq en cualquier circunstancia te va a sacar 10 kWh. Le pises un poquito, no le pises, subas, bajes, hagas autovía, autopista, puedes dejarlo en 10 tranquilamente. Lógicamente, si vas a 120 todo el rato, pues se quedan 13 y pico, 14 casi como este. Lógicamente menor consumo que en este coche de seguro. Como podéis ver, 41% de batería, así que desde el 35 anterior recuperamos un 6%, y respecto al 22 anterior, pues 16% de batería gastada en subir y bajar. ¿Vale? Es un dato muy bueno y que nos da una autonomía. Creo que si el consumo se queda, como podéis ver, en 10.7 kWh a los 100, pues se queda en más de 500 kilómetros sin ningún problema, ¿vale? O sea, es una autonomía que en ciudad, o sobre todo en montaña, en subidas y bajadas, podríamos llegar cerca de los 600 kilómetros de autonomía en alguna ocasión si lo llevamos bien. Para terminar, un planillo de la puesta de sol, ya que subimos, pues aproveché lógicamente para grabar la puesta de sol, que quedó bastante chula. Y bueno, como comentar, el coche es una maravilla. Estamos hablando de pues un 10,7 para el peso del coche. Pues la regeneración ayuda a que en la subida todo el exceso que hemos consumido lo compense de cierta manera. Lógicamente no son los 10.2 por tema peso, porque el coche pesa más. No es un Ioniq, pero estamos hablando de un coche muy muy bueno y que le podemos sacar incluso buenos consumos. No hay ningún problema. Así que como veis, el eléctrico ya es el presente. Así que un saludo y hasta la próxima.